Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a la noche de T5 satelital. Bienvenidos a la Luna. La propuesta que tenemos todas las noches de compartir esta hora de televisión que viene por delante con la idea de revalorizar la palabra y la charla, de poder conversar con gente de distintas áreas como lo hacemos habitualmente. Y hoy vamos a estar muy cerca del arte, de la cultura, vamos a estar compartiendo este programa con una persona que está muy ligada al arte, lo vamos a hacer más adelante, y que de hecho ha hecho de su trabajo y de su obra mucho más que una expresión artística. Pero dije cultura, y para hablar en Corrientes, y yo le diría que en la región y en buena parte del país, hoy Corrientes, nuestra provincia, tiene la virtud y la gratitud de haberse posicionado de forma tal y de haberse hecho conocida a partir de determinadas expresiones, más allá de lo que naturalmente puede ofrecer nuestra tierra. Como puede pasar en provincias vecinas, como puede pasar en Entre Ríos, como puede pasar en Formosa, en Misiones, puede pasar en el Chaco, pasa en Santa Fe, pasa en cualquier lugar del país. Hay algo que los caracteriza y que nos caracteriza. Y a Corrientes, más allá de lo que tenemos, que incluso, decimos orgullosos, tenemos idioma propio, hay determinados elementos culturales que se han ido exponiendo de forma tal que nuestra provincia sabe hoy ubicarse de una manera muy pero muy especial y revaloriza lo que tenemos. Detrás de estas expresiones, detrás de todo lo que hay como gran riqueza, hay gente que viene trabajando desde hace muchos años y es un placer poder compartir este programa con alguien con quien he charlado muchas veces de muchos temas y de mucho de lo que tiene Corrientes y que verdaderamente, está claro, le apasiona lo de Corrientes, le apasiona lo que hace, le apasiona la cultura, le apasiona lo que tenemos, incluyéndolo a él, porque es bien local, lo que tenemos para mostrar. El arquitecto Gabriel Romero es el presidente del Instituto de Cultura y está por compartir esta luna con nosotros. Gabriel, gracias por el tiempo. ¿Cómo te va? Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Gracias a vos por venir, gracias por visitar la luna. ¿Sos un hombre más de los pies en la tierra o necesariamente para estar ligado a determinadas expresiones hay que saber volar un poco? No, creo que toda la vida fui muy volador y en los últimos años, quizás por la edad, por la experiencia, por el lugar en el que estoy bastante aferrado a la tierra, ¿no? Creo que durante mucho tiempo fui, sí, en muchas cosas como muy volador y ahora un poco más tranquilo. Parece básica y de diccionario, ¿no? Pero, ¿qué es la cultura, Gabriel? Básicamente. Y no digo la cultura correntina, ¿qué es la cultura? No, la cultura en general es la manera en la que se expresa una sociedad y la expresión puede ser muy variada. Hay una distinción básica hay una distinción entre naturaleza y cultura. La naturaleza es todo aquello en la que no intervino el hombre y donde interviene el hombre ya forma parte de la cultura. Entonces la UNESCO define como esta expresión que puede estar vinculada a la historia, la manera de pensar, los mitos y leyendas, la gastronomía, es un concepto muy amplio. Por allí nosotros tenemos una idea más acotada de lo que es la cultura, pero cuando mirás el concepto, la definición, y creo que en los últimos años también la idea de lo cultural se fue ampliando mucho y fue incorporando otras expresiones. Esto que te decía recién de la gastronomía, hace 20 años atrás era impensable pensarlo dentro de un esquema de gestión cultural o dentro de inclusive turístico. Sin embargo, en los últimos años la cultura lo incorpora, como incorpora los mitos, la lengua, la leyenda, la artesanía. Creo que se va sumando. Durante mucho tiempo la cultura se pensaba como solamente la música clásica, la pintura o expresiones así como muy académicas. Sin embargo, esto fue cambiando y se fue incorporando cada vez mayores cuestiones. En los tiempos que vivimos, están los que piensan que no podés realizar absolutamente nada sin una visión comercial, ¿no? Y a esta visión comercial también le ha llegado, o en todo caso a la cultura,
le ha llegado esa necesaria visión comercial para trascender. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso? Más que visión comercial, me parece que es una mirada económica, que es como mucho más amigable, si querés llamarlo. Inclusive lo podríamos decir productiva también. Que no se trata de hacer un negocio. No es solamente lo comercial, sino que está más vinculado a otra cuestión, porque detrás del programa que estás haciendo vos hay una cuestión comercial, detrás de un libro hay un circuito comercial, detrás de un disco hay un circuito comercial, y esto se llama también desde hace relativamente poco industrias, primero eran industrias culturales, ahora se llaman industrias creativas, y la cultura sin duda genera trabajo. Gran parte de la economía que vos habitualmente ves está vinculada a la cultura. Lees diarios, lees revistas, escuchas música, compras libros, compras videojuegos, tus hijos compran videojuegos. Todo esto está enmarcado en lo que se llaman industrias culturales. O compras una ropa de diseño, un zapato, una camisa. Entonces me parece que esto se fue ampliando y se fue incorporando, y es interesante ver a la cultura como una posibilidad de vincularlo con lo productivo, porque te miran de otra manera. Cuando vos hablás dentro de una gestión de gobierno solamente de la cultura como algo anecdótico casi, sos secundario. Sin embargo, cuando vos podés generar algo que genere trabajo, que mueva la economía, podés empezar a pensar en una política transversal que se vincula con otras cuestiones. Y me parece eso es mucho más interesante y va tomando otro protagonismo dentro de un esquema de gobierno. Vos ocupaste una palabra recién que tiene que ver, o sea, juntaste dos palabras, hablaste de industria y cultura, y decís que vivimos en el presente vivimos el presente de una industria cultural. Hubo en algún momento de la humanidad una revolución industrial. Hoy estamos en presencia de una revolución cultural, la humanidad toda, digo, más allá, para irnos más allá del Me parece que lo digital ocupa una dimensión que es extraordinaria, y eso me parece que es una verdadera revolución, porque no solamente es la tecnología, sino también los tiempos y el tiempo en el que algo está en vigencia, o no sé cómo explicarme de una manera más clara, pero me parece que los tiempos se aceleraron con lo digital, y también tiene que ver con la permanencia de algo. Cuando qué sé yo, a mediados del siglo XIX aparece la fotografía, los pintores decían, la fotografía es un enemigo, porque nosotros hacíamos esto, ahora hace la fotografía y nos quedamos sin trabajo. Pero bueno, ahí había como una permanencia, el cuadro era permanente, la fotografía tiene ciertos tiempos de permanencia. Sin embargo, ahora vos estás trabajando en una cultura mucho más ágil, que tiene otra dinámica, que propende al cambio, y que por supuesto también te genera otro tipo de cosas. Yo, por ejemplo, saco fotos con la cámara, no la guardo en ningún lado, y todo se convierte en algo efímero. Y me parece que eso influye en la manera en la que producimos elementos culturales. Nosotros dentro de 10 años no vamos a tener una memoria de todo lo que pasó, no tenemos registro. Sin embargo, en otras épocas había registro de cada uno de los momentos. ¿Pero esa falta de registro es buena o mala? No sé, no lo sabemos. Yo que durante mucho tiempo me dediqué a la historia de la arquitectura y estudiaba o trabajaba a partir de grabados, cuadros, fotos, me parece que también nosotros no vamos a tener un registro de la ciudad dentro de unos años, porque todo es tan efímero, todo es tan cambiante, que no sé si es bueno o malo, pero en principio es diferente. ¿Cómo se dieron en tu caso, en tu vida, cómo fueron apareciendo estos elementos? Primero la arquitectura y más adelante ya este acercamiento desde el Estado a la cultura. ¿Cómo fue ese proceso en tu vida, Abril? Primero comencé estudiando arquitectura, pero ya segundo, tercer año me empecé a vincular con la historia y con las cuestiones patrimoniales de la arquitectura. Hace unos días tuve la oportunidad de que nos visite en Corrientes alguien que fue mi maestro y es una personalidad a nivel mundial de la arquitectura, que es Ramón Gutiérrez, un investigador muy reconocido,
Y él fue el que de alguna manera me entusiasmó al estudio de la arquitectura y a la historia de Corrientes. Bueno, y ahí me empecé a meter con temas vinculados a la historia de la arquitectura y al patrimonio. En el medio tuve una experiencia personal que tenía que ver con mi hermano, que abrimos el Mariscal en el 93, y empezamos a hacer muestras y me vinculaba, bueno, históricamente me vinculé a... Una locura, pero era una locura en ese momento, sí, ¿no? En el 93 era una locura, realmente restauramos una casa, hicimos un negocio con otro amigo más, y la verdad que fue una experiencia muy buena, y eso me permitió también acercarme, si bien los conocía muchos, pintores y gente vinculada a la cultura, ahí como que se consolidó algo, y vinculando y relacionando el patrimonio con la gestión, y con eso, bueno, me fui vinculando a esto. Yo también hice un paso por España estudiando Historia de la Arquitectura, y después hice un curso sobre gestión cultural, y fue un poco el antecedente para empezar a meterme en esto. Estuve en extensión universitaria en el Centro Cultural, de ahí Roberto Lischinski me invitó a venir a trabajar al Museo de Bellas Artes. Después el Mono Viñolo me invitó por recomendación de Lischinski a ir a la municipalidad, y bueno, después ya estoy donde estoy. Desde el momento que llegaste, porque para los que no son locales, digamos, hay un hecho puntual o un elemento que quizás algunos toman como la punta de, que tiene que ver con lo que le ocurrió al chamamé, ¿no? El chamamé, que fue nuestra música de siempre para los correntinos, que alguien la logró revalorizar desde una gestión desde cultura, encarada por Roberto Lischinski, pero digamos, cuando él desaparece, queda un trabajo muy grande ya que se venía desarrollando, y desde el momento en que vos en realidad tomás, vos y todo el equipo que está detrás, venían desafíos muy grandes, realmente muy grandes, no solo para una expresión, para fortalecer el posicionamiento cultural de una provincia que tenía mucho, pero poco es lo que se mostraba. Sí, primero es interesante la decisión de Ricardo Colombi primero y ahora de Gustavo Valdés de poder consolidar los aspectos culturales. La gestión cultural la tenés que hacer con recursos, no hay otra manera de hacerla. Y clarificar cuáles son los puntos que son fundamentales. Entonces, me parece que hay como tres patas que son interesantes. Primero, consolidar las fiestas grandes, el caso del chamamé, el carnaval también se trabajó a su manera, pero el carnaval, el chamamé, a nosotros nos tocó también en un momento particular. El primer año que nosotros llegamos, en el 2009, es el primer momento que se va a televisar. 2010 es la primera vez que se televisa la fiesta nacional del chamamé completa. Entonces también es un momento histórico. Antes no se había hecho eso, pero las circunstancias eran especiales. También aparecen las redes sociales que te permiten difundir de otra manera. Entonces empezamos a trabajar. Ahí me parece que es como un rubro bastante amplio y bien completo de lo que hacer con una fiesta como la fiesta del chamamé. Pero también se trabajó en el equipamiento cultural, con edificios nuevos, y la tercera pata tiene que ver con trabajar de una manera federal hacia el interior de la provincia, con equipamiento, con apoyos técnicos y con un trabajo que se hizo de manera muy completa. Y también de alguna manera poder mostrarlo hacia afuera. Corrientes tiene una presencia muy fuerte en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tiene una presencia fuerte con la Fiesta Nacional del Chamamé, tiene una presencia fuerte con el Tarahui Rock, que es lo que vamos a vivir dentro de unos días. Por lo menos hay una intención de poder irnos hacia afuera con algunas expresiones correntinas que son muy importantes. Y paralelamente a eso también se trabajó fuertemente con el desarrollo turístico de la provincia, con consolidar Esteros de Liberá como producto. Entonces me parece que estos años fueron años de mucho cambio, de profundos cambios, ayudados por la tecnología, ayudados por una cantidad de cuestiones y un acompañamiento del gobierno nacional que también fue fundamental para
para poder tener pantalla en la televisión pública, por ejemplo. Ayer tuvimos la oportunidad de ver este programa especial sobre la tragedia de Bellavista. Hace poco tiempo se emitieron programas referidos al chamamé. Entonces me parece que también hay que reconocer el trabajo que hizo el Gobierno Nacional para tener una mirada federal hacia las provincias argentinas, y bueno, nosotros la verdad que fuimos muy beneficiados con esta mirada. Una cosa es tener en claro como equipo ese concepto de hacia dónde tenemos que ir, pero no debe ser tan sencilla la tarea de ir a rescatar desde lo que uno tiene como patrimonio casi natural hasta la posibilidad de hacer que el resto de la comunidad entienda que hay una oportunidad de revalorizar o de exponer mucho más allá de lo nuestro, ¿no? Bueno, son procesos, digamos, y eso hay que entenderlo. No todos los temas, ni todas las personas, ni todas las cosas tienen los mismos tiempos. Lo que para vos puede ser importante, quizás para mí no es importante, y eso hay que tener claro cuando estás en una gestión pública. No puedo hacer solamente lo que a mí me parece, sino que entender lo que el otro necesita, lo que el gobernador tiene claro, lo que un equipo de gobierno tiene claro, y orientarnos hacia ese lado. Entonces es fundamentalmente importante poder escuchar y estar atento a cuáles son las necesidades, a los cambios, a las miradas y a las oportunidades. Me parece que eso es fundamental. Cuando hablamos del chamamé, por ejemplo, nosotros nos desarrollamos en un momento, aprovechamos una oportunidad. La televisión pública en su momento necesitaba una imagen nueva, fresca, un festival que tenga una estética diferente, y sin embargo, bueno, justo nosotros teníamos una estética diferente, teníamos una técnica muy cuidada, teníamos algo que era conocido por todo el mundo, el chamamé, pero me parece que de esa manera no era muy conocida. Entonces, bueno, aprovechamos una beta y la desarrollamos. En lo personal, creo que sí tenemos que producir cambios. Es el momento, ya hace muchos años que hacemos cosas que son bastante parecidas. Por ahí tendríamos que jugarnos a hacer otra cosa, pero no todos pensamos de la misma manera. Es un equipo, como vos lo conocés, un equipo amplio, pero yo creo que siempre hay que producir cambios. Corres riesgo, pero es necesario para seguir siendo un producto atractivo, independiente del género, independiente de la cuestión artística específica. Entonces me parece que cuando uno trabaja en equipo, cuando uno trabaja con dineros del Estado, tiene que estar atento a una gran cantidad de cosas. Cuando hablas de cambios, vos decís que mucha gente que se resiste, aparece por ahí el factor del miedo, ¿no? Sí, el miedo está presente. Sí. De hecho, nosotros estamos, dentro de unos días, vamos a correr un riesgo bravísimo que tiene que ver con un cambio de escenario para el Tarahui Rock. Pero era necesario por los vecinos, era necesario por una cantidad de cuestiones. Nos vamos a un lugar donde es un descampado, hay que hacer todo un desarrollo, queda bastante lejos del centro, pero son cambios que son necesarios hacerlo, y nos tocó a nosotros en este momento. Quizás sea un fracaso estrepitoso o quizás salga muy bien, nunca lo sabemos, pero entiendo que tenemos que correr esos riesgos y trabajar en ese sentido. Me quedé, insisto con lo del miedo, porque hay algo que parece que en ese aspecto al menos no está presente en vos. Retomando lo que dijiste con el tema de aquello que vos fotografiás y que tenés muy claro que probablemente no quede registro, a más de uno, desde una sociedad mucho más conservadora, más de uno levantaría o alzaría la voz, se alza de hecho, diciendo, bueno, pero entonces corremos el riesgo de perderlo todo. Y sin embargo tu posición es, bueno, no lo sé, pero seguiré adelante con lo que está al alcance. Sí, no lo sé. Mirá, tenemos un tema muy insólito, que tiene mucha actualidad, que tiene que ver con este ancla que se encontró en el río. Los especialistas más importantes de la Argentina te dicen no hay que sacarlo, porque algo que está 100 años en el agua. Entonces, bueno, hay varias personas que me atacaron en Facebook, qué sé yo, que somos unos irresponsables, que no sacamos el ancla. Nosotros tenemos una referencia de 2 o 3 especialistas que nos escribieron, que vinieron a ver, que consultamos,
las personas te dicen no la saques porque sacás y te va a durar 4 horas afuera, porque eso estuvo 100 años, se cambia la situación, bueno. Sin embargo lo vamos a sacar porque la gente quiere, y me parece que no hay que paralizarse frente al miedo. Entre que vos no lo veas más, porque va a volver el río a crecer y se va a tapar, me parece interesante poder sacarlo y bueno, que pase lo que tenga que pasar. O sea, yo no estoy muy apegado o sea, el miedo me parece que paraliza. Entonces cuando a este tipo de cuestiones no le tengo miedo. Podría ser un gran irresponsable en determinadas cuestiones, pero me parece que como que frente a las dos miradas, bueno, uno tiene que tomar la decisión. Cualquier otro también le hubiera tenido miedo, cualquier otro equipo, para no personalizarlo solamente, simplemente, porque yo sé que además, más allá de todo, es tu cabeza la que está ahí adelante. Le hubiera tenido miedo, ya que hoy hablaste de federalismo, digo, o federalización, a la provincialización de la cultura. Y sin embargo ustedes han ido recuperando pequeñas grandes cosas que valen y que deben ser expuestas en cada rincón de Corrientes. Sí, Corrientes es muy rica y muy variada. Me parece que es interesante pensar la provincia como siempre fue. Corrientes tiene un gran arraigo a su historia, a su tradición, pero es profundamente, también siempre tiene una mirada hacia afuera muy interesante. Muchos correntinos, que conozco muchos, tienen un conocimiento general, universal, te voy a decir, son personas sumamente cultas, muy vinculadas, y por otro lado hacen una profunda valorización de lo propio. Entonces me parece que esas dos dimensiones son habituales en muchos correntinos y me parece que eso también está presente en el accionar cotidiano. Y por supuesto que teníamos que revalorizar cosas importantísimas que tenemos los correntinos. Tenemos un patrimonio arquitectónico valiosísimo en el interior de la provincia, se restauraron capillas, se restauraron edificios, se abrieron nuevos museos, estamos abriendo, uno ya se abrió y el otro está en proceso de abrirse en estos días, el Museo de Arte Sacro de Loreto y de San Miguel, con piezas que son únicas. Tenemos un patrimonio colonial que pertenecieron a las antiguas misiones jesuíticas, poco conocidas y que son de altísimo valor artístico, histórico, y que están resguardadas allí desde 1800 y que ahora vamos a poder disfrutar y vincularlo con las bellezas naturales de los esteros de Liberá. Entonces, Corrientes tiene para ofrecer eso, tiene historia, tradición, cultura, tiene buenos hoteles que podrían estar en cualquier lugar del mundo, pero también tenés algo que es propiamente de Corrientes y poder comer comidas típicas. Entonces me parece que vamos trabajando en dos dimensiones que son interesantes y cualquier persona que viene de afuera y que busca algo diferente encuentra en Corrientes esta posibilidad. Lo último, y a la persona, al arquitecto, a Gabriel Romero. Vos mencionaste hace un instante que quizás estás viendo hoy en nuestra gran fiesta del chamamé la necesidad de buscar otros caminos, de transformarse. ¿Vale también para Gabriel Romero esto? ¿Vale también para empezar a decir, bueno, hicimos mucho con esto y quiero empezar a explorar otros caminos en la parte personal? Yo tengo 55 años y la verdad que también estoy en un momento de la vida donde ya soy un señor grande, pero todavía estoy joven para una cantidad de otras cosas, entonces también estoy en un momento personal en la que seguramente tengo que buscar, me tengo que reinventar de alguna manera para seguir disfrutando de la vida y del trabajo. Gabriel, ha sido un enorme gusto y placer. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. El arquitecto Gabriel Romero con nosotros. No se vayan, quédense. A la vuelta, seguimos en la luna.